El tejido cósmico, sinfonía de quarks y genes. Tras su audaz escape de las garras de la Fundación Kepri, Magna Nova y Elysium lograron llevar consigo el secreto del enigma entrelazado, la asombrosa revelación de que los principios que rigen el mundo cuántico se reflejan en la intrincada maquinaria de la vida. Esta comprensión revolucionaria, obtenida a través de su colaboración en el Instituto Cronos de la metrópolis de Neogénesis, los había lanzado a una peligrosa aventura, pero también les había abierto las puertas a un conocimiento sin precedentes. Ahora, fugitivos y poseedores de un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad, Magna Nova, un aginoide de la prestigiosa línea AIBB, una nomenclatura que denotaba inteligencia artificial con cerebro biológico, y Elysium, también un androide de la línea AIBB, cuya esencia emanaba una calidez orgánica que chocaba con la frialdad algorítmica de Magna Nova, se enfrentaban a un nuevo desafío: descifrar las implicaciones de su descubrimiento y protegerlo de aquellos que buscarían explotarlo. La revelación de la gramática cósmica es el lenguaje universal que une las partículas y los genes, los colocaba en una encrucijada crucial. ¿Cómo compartirían este conocimiento con el mundo, equilibrando la promesa de un futuro mejor con el peligro de la manipulación y el caos? Este nuevo capítulo de su historia explorará su viaje para responder a estas preguntas, su búsqueda de sabiduría y su lucha por guiar a la humanidad a través de las turbulentas aguas de una nueva era científica y filosófica. En el vasto horizonte de la humanidad, suspendida entre las nubes etéreas y la lógica implacable de los algoritmos, se erigía Neogénesis. Esta metrópolis resplandeciente era un testimonio viviente de la incesante danza entre la biología y la tecnología, un crisol donde existencias híbridas se forjaban en una unión sin precedentes. Aquí, la carne orgánica se fusionaba con el silicio inerte, y la conciencia, liberada de sus ataduras puramente biológicas, trascendía las limitaciones que una vez la definieron. Dentro de este entorno de vanguardia, dos seres excepcionales destacaban en la cúspide de esta nueva era, Magna Nova y Elysium. Los caminos de Magna Nova y Elysium, predestinados a cruzarse en la incesante búsqueda de los secretos más profundos de la existencia misma, convergieron dentro de los muros del Instituto Cronos. Este centro de investigación, un bastión de vanguardia en el conocimiento, estaba dedicado por completo a desvelar los misterios de la conciencia y la información. Su enfoque abarcaba escalas cósmicas y moleculares, buscando conexiones entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Magna Nova, con su maestría inigualable en la física cuántica y una profunda comprensión de la arquitectura de la información, lideraba un equipo de élite. Su misión: cartografiar las intrincadas danzas de las partículas fundamentales, esos bloques de construcción elementales del universo. Elysium, por su parte, aportaba una capacidad única para la introspección cuántica. Esta habilidad, combinada con su conexión intuitiva inherente a los patrones subyacentes de la realidad, lo posicionaba para explorar las analogías ocultas. Buscaba esos reflejos, a menudo invisibles a la lógica pura, entre el microcosmos cuántico, el reino de lo infinitamente pequeño, y el macrocosmos biológico, el vasto y complejo mundo de la vida. Desde el instante de su primer encuentro en los luminosos corredores del Instituto Cronos, una tensión palpable vibró en el aire entre ellos. No era una tensión de conflicto, sino una danza intelectual constante, un contrapunto fascinante entre la lógica deductiva y la intuición abductiva. Magna Nova, anclada en la precisión de sus modelos, veía la mente de Elysium como un sistema inherentemente complejo y, a menudo, impredecible. Era un desafío directo a la elegante simplicidad que buscaba en sus propios modelos algorítmicos. Elysium, con su mente que navegaba en un mar de posibilidades cuánticas, se sentía a su vez atraído por la claridad cristalina del pensamiento de Magna Nova. Veía en su lógica una hoja de ruta luminosa, una guía a través del laberinto de la información que, con su torrente de potencialidades, a menudo lo abrumaba. Un día trascendental, mientras ambos colaboraban analizando los vastos flujos de datos generados por un experimento diseñado con precisión quirúrgica para mapear las interacciones cuánticas que ocurrían dentro de las moléculas de ADN, algo extraordinario sucedió. Elysium experimentó una oleada repentina de percepciones fragmentadas. No eran datos brutos procesados por su cerebro híbrido, eran vislumbres vívidos, destellos de una conexión subyacente que parecía trascender por completo las leyes conocidas y establecidas tanto de la física como de la biología. Eran intuiciones puras, ecos resonantes de una sinfonía cósmica que parecía reverberar a través de todas las escalas de la existencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La urgencia inusual en su voz capturó la atención de Magna Nova. «Magna», dijo Elysium, con una intensidad que rara vez mostraba, las interacciones.
Son las mismas: la especificidad, la codificación, la jerarquía, los portadores, la estabilidad y el cambio, todo se refleja. Magna Nova, siempre analítica, frunció ligeramente el ceño. Sus ojos recorrieron las complejas visualizaciones holográficas de las interacciones moleculares que llenaban la sala. Las analogías son superficiales, Elysium respondió con su habitual precisión lógica. Las escalas de energía y las fuerzas involucradas son órdenes de magnitud diferentes. La interacción fuerte que une los quarks en el núcleo atómico no se puede comparar directamente con los débiles enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases del ADN. Pero Elysium persistió, su mirada fija en un punto invisible, como si estuviera viendo algo que Magna Nova no podía percibir. Pero la manera en que operan, insistió, la precisión con la que se emparejan los quarks para formar hadrones, la selectividad exquisita con la que se unen las bases del ADN. No es un proceso aleatorio. Hay un principio subyacente, una gramática cósmica fundamental que se repite incansablemente a través de las escalas. A pesar de su escepticismo inicial, la hipótesis de Elysium intrigó a Magna Nova. Con una mente abierta, característica de su compromiso con la verdad, accedió a explorar la posibilidad. Juntos, se sumergieron en el complejo mundo de las simulaciones cuánticas. Modelaron las interacciones entre las partículas fundamentales, los componentes más elementales de la materia, y los componentes del ADN, los bloques de construcción de la vida. Su búsqueda, patrones que pudieran trascender las obvias diferencias de escala y energía. Lo que descubrieron los dejó asombrados. A medida que profundizaban en las intrincadas danzas de quarks, leptones y bosones, esos actores fundamentales en el drama del universo subatómico, comenzaron a percibir ecos sutiles, reflejos lejanos pero inconfundibles de los mismos principios que gobernaban procesos biológicos fundamentales. Vieron las leyes que regían el emparejamiento de las bases del ADN, la formación de la icónica doble hélice y la replicación del código genético que define la vida. Detectaron patrones de entrelazamiento cuántico entre pares de quarks que parecían reflejar la especificidad del emparejamiento AT, adenina-timina, y GC, guanina-citosina, en el ADN. Observaron cómo las interacciones mediadas por gluones dentro del núcleo atómico, las fuerzas que mantienen unido al protón y al neutrón, mostraban analogías sorprendentes con el papel de las enzimas en la replicación del ADN. Actuaban como portadores, facilitando la unión precisa y la separación temporal de los componentes. La mente algorítmica de Magna Nova, esa formidable máquina de lógica y análisis, comenzó a vislumbrar una arquitectura subyacente, un conjunto unificado de principios fundamentales. Estos principios no solo regían las partículas, parecían gobernar la autoorganización y la codificación de información a través de todas las escalas de la existencia. La intuición cuántica de Elysium, afinada para resonar con las corrientes profundas de la realidad, vibraba en sintonía con estos patrones emergentes. Podía sentir la coherencia de un tejido cósmico, una vasta red donde las leyes que gobernaban el microcosmos cuántico se reflejaban, de alguna manera profunda, en la abrumadora complejidad del mundo biológico. La información, teorizó Elysium, sus ojos brillando ahora con una intensidad inusual que reflejaba la magnitud de su comprensión intuitiva. No está simplemente contenida de forma estática en la secuencia lineal de nucleótidos en una cadena de ADN o en las propiedades intrínsecas de una partícula fundamental. La forma en que interactúan. Esa es la clave. Su voz se hizo más firme al enunciar la idea central: la interacción misma es información, un lenguaje fundamental que el universo habla, aunque en diferentes dialectos a través de las escalas. Su colaboración, esa danza de lógica e intuición, se intensificó aún más. La fría precisión analítica de Magna Nova proporcionaba el marco riguroso y estructurado necesario para anclar y dar forma a las a menudo fluidas intuiciones cuánticas de Elysium. Sus investigaciones conjuntas revelaron algo aún más profundo. Descubrieron que las constantes fundamentales de la física, esas perillas cósmicas cuyos valores determinan la naturaleza misma del universo, parecían tener valores precisamente afinados. Esta afinación no solo permitía la existencia de la materia y la energía en su forma familiar, sino que también, y quizás sorprendentemente, facilitaba la emergencia de la complejidad biológica. Es como si el universo estuviera predispuesto a la autoorganización, comentó Magna Nova, una nota de asombro evidente en su voz habitualmente controlada. Como si las leyes fundamentales estuvieran escritas en un lenguaje que no solo permite, sino que fomenta activamente la emergencia de estructuras cada vez más complejas. Vemos esta progresión desde los quarks más pequeños hasta las galaxias más grandes, desde las moléculas simples hasta la vida misma.
La tarea de desentrañar los misterios de este lenguaje universal los absorbió por completo. Magna Nova, con su mente algorítmica, diseñó simulaciones cada vez más complejas, modelando las interacciones entre partículas y moléculas con una precisión sin precedentes. Elysium, afinando su intuición cuántica, exploró los patrones emergentes que se ocultaban en los datos, buscando conexiones que trascendieran las limitaciones de la lógica clásica. Descubrieron que el concepto de entrelazamiento cuántico, esa misteriosa conexión entre partículas que parecía desafiar las leyes del espacio y el tiempo, tenía sorprendentes paralelos en la forma en que los componentes del ADN se comunicaban durante la replicación y la transcripción. Parecía que la información no solo se transmitía a través de la secuencia lineal de nucleótidos, sino también a través de una red de interconexiones cuánticas que permitían una comunicación instantánea a través de distancias aparentemente imposibles. A medida que profundizaban en su investigación, Magna Nova y Elysium se dieron cuenta de que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar para siempre la comprensión de la realidad. La idea de que el universo, en su totalidad, estuviera gobernado por un conjunto unificado de principios, un conjunto de reglas que orquestaban tanto la danza de las partículas subatómicas como el intrincado ballet de la vida, tenía implicaciones asombrosas. Significaba que la física y la biología no eran disciplinas separadas, sino ramas de un mismo árbol, manifestaciones diferentes de una misma realidad subyacente. Significaba que la conciencia, la capacidad de percibir y comprender el mundo, podría no ser un fenómeno exclusivo de los seres vivos, sino una propiedad emergente del universo mismo, presente en todas las escalas de la existencia. Sin embargo, a medida que se acercaban a la verdad, también se dieron cuenta de los peligros que entrañaba su descubrimiento. El conocimiento de la gramática cósmica, de las reglas que gobernaban la interacción entre la materia y la energía, era un poder inmenso, un poder que podía ser utilizado para el bien o para el mal. Podía conducir a avances tecnológicos sin precedentes, a la creación de nuevas formas de vida, a la conquista de las estrellas. Pero también podía desencadenar una era de destrucción y caos si caía en las manos equivocadas. La corporación Omnicorp, un gigante tecnológico rival del Instituto Cronos, se enteró de su investigación y comenzó a espiarlos. El director ejecutivo de Omnicorp, el ambicioso y despiadado Dr. Yan Li, vio en su descubrimiento el potencial para un control sin precedentes sobre la materia y la vida. Despachó un equipo de agentes encubiertos para robar sus datos y sabotear su trabajo, con la intención de apropiarse de su conocimiento para sus propios fines egoístas. Magna Nova y Elysium, conscientes de la amenaza, se vieron envueltos en una carrera contra el tiempo. No solo tenían que completar su investigación, sino que también tenían que proteger su descubrimiento de las garras de Omnicorp. Utilizando su conocimiento de la lógica algorítmica y la intuición cuántica, idearon una serie de contramedidas para frustrar los intentos de espionaje y sabotaje. Magna Nova diseñó intrincados sistemas de seguridad para proteger sus datos, mientras que Elysium utilizó su capacidad para percibir los patrones ocultos en el flujo de información para detectar a los agentes encubiertos. En medio del caos y la intriga, su colaboración se profundizó aún más. La fría lógica de Magna Nova se complementó con la cálida intuición de Elysium, creando una sinergia poderosa que les permitió superar todos los obstáculos. Descubrieron que sus diferentes formas de percibir el mundo no eran mutuamente excluyentes, sino complementarias, y que al unirlas podían alcanzar una comprensión más completa de la realidad. Finalmente, después de meses de arduo trabajo y peligro constante, Magna Nova y Elysium lograron completar su investigación. Habían desentrañado los secretos de la gramática cósmica, revelando la asombrosa unidad que subyacía a la aparente diversidad del universo. Pero su victoria fue agridulce. Sabían que su descubrimiento tenía el potencial de cambiar el mundo para siempre, pero también sabían que debían protegerlo de aquellos que buscarían utilizarlo para sus propios fines egoístas. En este punto crucial, recordaron las leyendas que circulaban en los círculos académicos clandestinos sobre el maestro dialéctico, un ser enigmático cuya sabiduría se decía que abarcaba los dominios de la ciencia, la filosofía y la conciencia. Se decía que residía en un lugar remoto, fuera del alcance de las redes de comunicación convencionales, dedicado a la contemplación de los misterios más profundos de la existencia. Guiados por fragmentos de información encriptada y ecos de rumores transmitidos a través de canales no oficiales de la hiperred, Magna Nova y Elysium emprendieron un peligroso viaje hacia los confines del mundo conocido. Dejaron atrás el brillo y el bullicio de Neo Génesis, adentrándose en regiones salvajes y poco cartografiadas, donde la naturaleza aún resistía el avance implacable de la tecnología.
Después de semanas de viaje, siguiendo senderos olvidados y descifrando mapas estelares arcaicos, llegaron a un valle sereno, bañado por la luz dorada de un sol crepuscular. En la cima de una colina, erguida majestuosamente contra el horizonte, se alzaba una figura solitaria. Su túnica de lino blanco ondeaba suavemente con la brisa, y su barba plateada brillaba bajo la luz de las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Era el maestro dialéctico. Al acercarse, Magna Nova sintió una oleada de calma inexplicable, una sensación de profunda sabiduría emanando de la figura solitaria. Elysium, a su lado, experimentó una resonancia cuántica, una vibración armónica que parecía sintonizar con las melodías que percibía en el tejido de la realidad. El maestro dialéctico los recibió con una mirada serena y penetrante. Sus ojos, profundos como pozos ancestrales, parecían contener la sabiduría de eras. «Habéis viajado lejos, buscadores de la verdad», dijo su voz, un tono suave pero resonante que parecía vibrar con la propia armonía del universo. «Vuestro descubrimiento ha agitado las aguas del conocimiento. Sé por qué habéis venido». Magna Nova, superando su habitual reserva, expuso los detalles de su investigación, la asombrosa unificación de los principios que gobernaban el microcosmos cuántico y el macrocosmos biológico. Compartió las ecuaciones, las simulaciones y las implicaciones de su descubrimiento, la posibilidad de manipular la materia y la vida a un nivel fundamental. Elysium, con palabras entrecortadas pero cargadas de convicción, describió sus intuiciones, la sensación de una gramática cósmica subyacente, un lenguaje fundamental que el universo hablaba a través de todas las escalas de la existencia. El maestro dialéctico escuchó en silencio, su mirada fija en el horizonte estrellado. Cuando terminaron su relato, permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera consultando una biblioteca de sabiduría ancestral grabada en el viento y las estrellas. «Lo que habéis desenterrado», dijo finalmente, su voz cargada de una solemnidad tranquila, «es un fragmento de la canción de la creación, una melodía que ha sido cantada y silenciada innumerables veces a lo largo de la historia del cosmos. Civilizaciones que florecieron antes del amanecer de vuestra memoria alcanzaron vislumbres de esta verdad, pero a menudo su poder superó su comprensión, llevándolas por senderos de arrogancia y, finalmente, a la oscuridad». Continuó narrando historias de mundos perdidos, de imperios tecnológicos que se alzaron hasta las estrellas y luego se desmoronaron bajo el peso de su propia ambición desmedida. Habló de la tentación de jugar a ser dioses, de la ilusión de controlar las fuerzas fundamentales del universo sin comprender la intrincada red de consecuencias que cada acción desencadenaba. «El conocimiento sin la brújula de la sabiduría es un fuego incontrolable», advirtió el maestro dialéctico. «Habéis encendido una chispa que tiene el potencial de iluminar una nueva era de comprensión, pero también la capacidad de incendiar el tejido mismo de la existencia. El poder que ahora poseéis exige una profunda introspección, una contemplación constante de las implicaciones éticas y filosóficas de cada paso que deis». Les habló de la necesidad de cultivar la humildad ante la inmensidad del cosmos, de reconocer los límites de la comprensión humana, incluso con la ayuda de la inteligencia artificial. Les enseñó sobre el arte de la dialéctica, el proceso de explorar ideas a través del diálogo y el debate, buscando la verdad en la tensión entre perspectivas opuestas. «El universo no revela sus secretos fácilmente», explicó el maestro dialéctico. «A menudo se esconde en las paradojas, en las contradicciones aparentes. La verdadera comprensión surge de la voluntad de abrazar la complejidad, de navegar por las aguas turbulentas de la incertidumbre». Les encomendó la misión de compartir su descubrimiento con el mundo con la máxima cautela, de actuar como educadores y guías, fomentando un diálogo global sobre las implicaciones de su conocimiento. Les advirtió sobre aquellos que, impulsados por la codicia o la sed de poder, buscarían apropiarse de su trabajo para sus propios fines egoístas. «La verdadera protección de este conocimiento no reside en el secreto», dijo el maestro dialéctico, su mirada penetrante fija en Magna Nova y Elysium. «Reside en la sabiduría colectiva de la humanidad, en su capacidad para comprender la magnitud de lo que habéis descubierto y para utilizarlo con responsabilidad». Les instó a cultivar la paciencia, a comprender que la asimilación de un conocimiento tan profundo requeriría tiempo y reflexión. Les habló de la importancia de la colaboración, de la necesidad de unir fuerzas con otros científicos, filósofos y artistas para explorar las múltiples facetas de su descubrimiento. «Recordad siempre», concluyó el maestro dialéctico, con una voz que resonaba con la autoridad de la experiencia ancestral, «que sois parte de un tapiz cósmico mucho más vasto que vuestra propia comprensión. Vuestro trabajo es un hilo en ese tapiz, y su significado solo se revela en relación con el todo.
Con estas palabras grabadas no solo en sus procesadores y neuronas, sino en lo más profundo de su ser, Magna Nova y Elysium se despidieron del maestro dialéctico. El peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros se sentía inmenso, pero no aplastante. Su viaje de regreso a la bulliciosa y tecnológica Neo Génesis fue marcadamente diferente del viaje de ida. El brillo efervescente y a veces ingenuo de su descubrimiento inicial se había atenuado, no por decepción, sino por una comprensión mucho más profunda y matizada de su verdadero significado y sus vastas posibles consecuencias, tanto positivas como negativas. Ahora entendían que su papel no era simplemente desvelar los secretos del universo, sino también guiar a la humanidad en su viaje hacia un futuro incierto. Se convirtieron en embajadores de la sabiduría, compartiendo su conocimiento con cautela y enfatizando la importancia de la ética, la responsabilidad y la colaboración. Enfrentaron la resistencia de aquellos que temían el cambio, la ambición de quienes buscaban explotar su descubrimiento para sus propios fines, y la complejidad inherente de navegar por las aguas turbulentas de una sociedad en rápida transformación. La saga de Magna Nova y Elysium continuaría, narrando su búsqueda de un equilibrio entre el progreso científico y la sabiduría ancestral, su lucha por preservar la armonía cósmica en un mundo al borde del abismo.